Bienvenidos. Hoy les mostramos cómo funciona una simulación didáctica aplicada a una clase real. Esta técnica no solo explica un tema, lo convierte en una experiencia que los estudiantes viven, sienten y reconstruyen desde dentro. En unos minutos verán cómo preparamos esta metodología, cómo se desarrolla en el aula y por qué puede transformar el aprendizaje en algo mucho más activo y significativo. La simulación didáctica se trabaja en equipo y suele tomar tiempo porque debe partir de un caso realista. El primer paso es elegir un caso concreto que sea entendible y fácil de representar. Una vez elegido el caso, también es importante determinar el contexto, lo que vendría a ser la época, el lugar y las costumbres, todas aquellas condiciones en las cuales sucede la situación. Esto ayuda a quienes participen puedan actuar de mejor manera, con coherencia y sentirse dentro del escenario que queremos crear. Luego identificamos las partes del caso y los roles de quienes van a intervenir. Cada rol debe tener un propósito claro para que la simulación tenga sentido. También se preparan las premisas básicas y algunas instrucciones para que todos sepan qué decisiones pueden tomar. Antes de la simulación, a veces se necesita una sesión breve para aclarar dudas y ajustar detalles. Ya durante el ejercicio, los participantes actúan según su rol y al final se presentan los resultados. En este video nos centraremos en la explicación docente, los resultados de la simulación y la socialización de las mismas. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, la educación y la cultura en la época republicana. Un momento donde Ecuador buscaba su identidad como país. Para comenzar, ¿alguien recuerda cómo era la educación después de la independencia? Yo, profe. Creo que la educación no era para todos. Eran muy pocos los que podían estudiar. Muy bien, Luis. La educación era muy limitada en aquella época. Por lo tanto, muchos jóvenes se quedaban fuera de este proceso. Ahora, con el pensamiento republicano, ¿qué creen? ¿Qué tema era más discutido en aquella época? ¿El país debía ser centralizado o no? Muy bien. Este debate fue muy intenso en el inicio de la República. ¿Un gobierno centralizado? ¿Regiones autónomas? Esta era una de las preguntas que más se discutían en aquella época. ¿Han escuchado hablar de José Joaquín Olmedo? Sí, profe. Creo que era un poeta, ¿no? Correcto. Olmedo fue una de las figuras más importantes de aquella época. Sus obras hablaban de libertad, autonomía y compromiso con la educación. Mientras tanto, la cultura de aquella época se refleja hoy en día en las tradiciones más importantes que tenemos hoy en día, como los bailes, los tejidos, la música, las tradiciones indígenas y mestizas. Bien, aquí tengo para cada una información sobre la educación limitada al pensamiento republicano y la literatura de aquella época y las costumbres populares. Aquí dice que la cultura popular mezclaba muchas tradiciones. ¿Eso era normal en ese tiempo? Muy buena pregunta, Gabriela. En aquella época, la sociedad estaba conformada por indígenas, criollos y mestizos. Lean muy bien sus afiches, porque en la próxima clase vamos a realizar una pequeña simulación, un viaje hacia el pasado, en que consiste en que cada uno va a interpretar a un personaje importante de aquella época y vamos a simular que estamos ahí para comprender mejor este tema de la República y su evolución. ¿Qué lugar es este? ¿Qué época me encuentro? ¿Y esos edificios? Mucha gente. Qué raro. Veo gente allá. Le voy a saludar. Hola, ¿cómo están? He viajado desde una época muy lejana para entender cómo viven ustedes, los primeros ciudadanos de la República del Ecuador. Me gustaría saber, ¿quiénes son ustedes?
Bienvenido, viajeros del futuro. Yo soy un joven aprendiz y, para serles sincero, la educación es mala y difícil para jóvenes como yo. Escuelas hay pocas, algunos entran, otros no, y los maestros escasean. La educación es generalmente para personas de familias adineradas. Entonces, ¿la educación es limitada? Sí, señor del futuro. Lastimosamente, muchos de nosotros tenemos que educarnos por nuestra propia cuenta y muchos otros tenemos que trabajar desde jóvenes. Soy una ciudadana ilustrada y soy parte de un pequeño grupo que discute las ideas del nuevo Estado. Estamos en plena construcción de la República y la gran pregunta es: ¿cómo gobernarnos? Algunos defienden el poder central fuerte y otros pensamos que las provincias deben tener autonomía. Este debate también existe en mi época. ¿Cómo afecta esto a la educación? Muchísimo. Si el gobierno se organiza, pueden formar maestros, traer libros, abrir nuevas escuelas, pero si no se organiza, todo avanza lento. Yo vengo de un pueblo indígena, donde la vida gira en torno a las tradiciones antiguas, a los tejidos y a las festividades. Aunque no todos podemos leer y escribir, nuestra cultura se transmite mediante música, costumbres, y es así como mantenemos vivo a nuestro pueblo. Entonces, ¿la cultura es parte esencial de su identidad? Así es, viajero. Es nuestra forma de existir, aunque muchos gobernantes discuten sobre las leyes. Mucho está cambiando esta nueva república. Poetas como José Joaquín Olmedo hablan del amor a la patria, del amor a la libertad. Es por ello que yo trato de escribir lo que veo, aunque no soy poeta como él. Pero lo que escribimos nos ayuda a entender lo que queremos para nuestro país. Entonces, ¿la literatura también despierta? Exacto. Aunque muy pocos leen, lo que escribimos tiene fuerza. Gracias por permitirme conocer su época. Estos aprendizajes los voy a llevar con mis estudiantes del futuro. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, así que me despido. Adiós. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora me gustaría saber cuál fue su experiencia de aquella época que interpretaron el día de hoy. Empezamos contigo, Luis. ¿Qué tal te pareció el personaje que interpretaste? Me gustó, profe, el personaje que yo interpreté. Al inicio me sentí un poco tieso, pero luego me fui adaptando, fui comprendiendo cómo estudiaban las personas de antes. Fue raro, pero bacán, como haber viajado en el tiempo sin una máquina. Bien ahí, Luis. Ahora contigo, Daniela. ¿Cómo fue la experiencia que interpretaste el día de hoy, de aquella época? La época me dejó pensando, profe. Era rigurosa, silenciosa. Estudiar antes era como un camino a seguir sin mirar a los lados. Ahora existe la libertad y eso me gusta. Interesante. Ahora contigo, Evelyn. ¿Consideras que la educación de ahora es mejor que la de antes? ¿Y por qué? Sí, profe, la educación de ahora es mucho más mejor, porque nos permite participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás anteriormente aprendían, pero no sé si lo disfrutaban. Muy interesante. Ahora contigo, Gabriela. ¿Te gustó el tema? ¿Esta actividad te ayudó a entender mejor el tema? Sí, me gustó bastante, se sintió distinto porque no solo escuchamos, sino también lo vivimos. Creo que por eso fue que entendí mejor cómo funcionaba esta época. Además, sí estuvo divertido, profe, no le voy a mentir. Me alegra que les haya gustado esta actividad. Es como si cada una de sus respuestas contara un pedacito de aquella época. Por lo tanto, eso es lo que nosotros buscábamos con esta pequeña actividad que realizamos el día de hoy. La simulación didáctica nos ha permitido ver cómo una situación histórica cobra vida cuando los estudiantes se apropian de un personaje, cuando estos imaginan el cómo pensaban, qué sentían y qué limitaciones tenían las personas de aquella época. En cada intervención, en cada diálogo y en cada uno de sus gestos se notó la intención de comprender el contexto y compararlo con el mundo en el que vivimos hoy. Este ejercicio mostró que aprender también puede ser un acto de creación, imaginar, cuestionar, emocionarse y darle sentido propio al conocimiento. La simulación didáctica hace que la actuación y la mímica se conviertan en contenidos trascendentes en la memoria de nuestros alumnos. Esperamos que lo compartido el día de hoy motive a más docentes y estudiantes a intentarlo, a perderle miedo a innovar y a descubrir que una clase puede transformarse cuando el aprendizaje se vuelve acción. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este video educativo. Esperamos verlos una próxima vez.